Buenísimos, buenísimos, recontra buenísimos días. Hay nubes, pero va a ser bonito el día. Me encanta estar aquí, me encanta. Mi Cristo interior, salud y bendice tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana. Hoy es miércoles, 20 de junio. El programa es el número 1742. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos aprecios de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Hoy me encuentro rozagante de salud y de alegría. Me encanto, me encanto. Cambiamos de autor. Ayer terminamos con Luis Hay, maravilloso. Cúrate a ti mismo. Hoy arrancamos con Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Este es un escritor muy profundo, pero escribe de igual manera. Así que es probable que en algún momento te sientas desanimado de escuchar. Pero haz un esfuerzo, porque lo que escribe es... El capítulo de hoy se llama El florecer de la conciencia humana. La Tierra, es decir, este planeta donde vivimos, hace 114 millones de años, es decir, pues yo no había nacido. Un día poco después de despuntar el alba, la primera flor en existir sobre el planeta abre sus pétalos para recibir los rayos del sol. Con anterioridad a este suceso extraordinario que anuncia la transformación evolutiva de la vida vegetal, el planeta había estado cubierto de vegetación durante millones de años. Hirsuta, vegetación hirsuta. El momento en que se reconoció por primera vez la belleza de una flor fue uno de los más significativos de la evolución de la conciencia humana. Los sentimientos de alegría y amor están íntimamente ligados con este reconocimiento. A mí me encanta tener flores, aquí en la casa, claro. Sin que nos diéramos cuenta, las flores se convertirían en una forma de expresión muy elevada y sagrada que moriría dentro de nosotros, pero que no tendría forma. Las que moraría, ¡ay, qué equivocación, perdón! Que moraría dentro de nosotros, pero que no tendría forma. Las flores, con su vida más efímera, etérea y delicada de las plantas y de las cuales nacieron, se convertirían en especie de mensajeras de otro plano, un puente entre el mundo de las formas físicas y de lo informe. Si utilizamos la palabra iluminación en un sentido más amplio del aceptado convencionalmente, podríamos pensar que las flores constituyen la iluminación de las plantas. ¡Qué bonito párrafo! ¡Qué bonito! Cualquiera de las formas de la vida de los distintos reinos, mineral, vegetal, animal o humano, pasa por la iluminación. Sin embargo, es algo que sucede muy rara vez, puesto que es más que un paso en la evolución. También implica una discontinuidad de su desarrollo, un salto hacia un nivel completamente diferente del ser, acompañado en lo que es más importante, de una disminución de la materialidad. Esto del cuerpo va pasando como una especie de segundo grado y se desarrolla nuestra parte interior espiritual. La mayoría de los reptiles rastreros, los más íntimamente unidos a la tierra, han permanecido iguales durante millones de años. Una iguana, por ejemplo, un camaleón, por ejemplo. Sin embargo, algunos otros desarrollaron plumas y alas para convertirse en aves, desafiando la fuerza de la gravedad que los había mantenido sujetos al suelo durante tanto tiempo. No aprendieron a reptar o a andar mejor, sino que trascendieron totalmente esos dos pasos. Desde tiempos inmemoriales, las flores, los cristales, las piedras preciosas y las aves han tenido un significado especial para el espíritu humano. Al igual que todas las formas de vida, son, lógicamente, manifestaciones temporales de la vida, de la conciencia. Cuando contemplamos conscientemente una flor, un cristal o un ave,
sin decir su nombre mentalmente, se convierte en una ventana hacia el mundo de lo informe. Podemos vislumbrar algo del mundo del espíritu. Es por eso que estas tres formas iluminadas y aligeradas de vida han desempeñado un papel tan importante en la evolución de la conciencia humana desde la antigüedad. Es la razón por la cual la joya de la flor de loto es un símbolo central del budismo. Y la paloma, el ave blanca, representa al Espíritu Santo en el cristianismo. Observen que estamos hablando como de paradojas, pero es la realidad. Han venido abonando el terreno para un cambio más profundo de la conciencia planetaria, el cual debe manifestarse en la especie humana. Es el despertar espiritual que comenzamos a presenciar ahora. Especialmente en los niños, los nuevos niños, los niños índigo, los niños nacidos después de 1995. La posibilidad de la transformación ha sido el tema central de las enseñanzas de los grandes sabios de la humanidad, los mensajeros como Buda, Jesús, Lao Tse y otros fueron las primeras flores de la humanidad. Fueron los precursores, unos seres raros y maravillosos. En su época no era posible todavía un florecimiento generalizado y su mensaje fue distorsionado o mal comprendido. ¿Está más preparada la humanidad ahora que en las épocas de los primeros maestros? ¿Hay algo que podamos hacer para propiciar o acelerar este cambio interior? ¿Qué es lo que caracteriza el tradicional estado egotista, es decir, un egoísmo interno de la conciencia, y cuáles son las señales que permitirán reconocer el surgimiento de la nueva conciencia? Estos son los interrogantes que trataremos de resolver en este libro. Pero es más importante el hecho de que este libro es en sí un medio de transformación emanado de esta nueva conciencia que comienza a aflorar. Aunque los conceptos y las ideas aquí contenidos sean importantes, son secundarios. No son más que señales a lo largo del camino que conduce al despertar interno. La finalidad principal de este libro no es darle a su mente más información ni creencias, ni tratar de convencerlo de algo, sino generar en usted un cambio de conciencia, es decir, un despertar. Este libro es sobre usted. Si no contribuye a modificar el estado de su conciencia, no tendrá significado alguno. Solamente servirá para despertar a quienes estén listos. Aunque no todo el mundo está listo, muchas personas sí lo están, y cada vez que alguien despierta se amplifica el ímpetu de la conciencia colectiva, facilitando el cambio para los demás. Hay que explicar, hay que decir que los que despiertan se callan, casi que desaparecen del mundo normal de la humanidad. ¿Por qué? Su estado ya no es material. Para algunos este libro será un destello, para otros que quizás no se hayan dado cuenta, el proceso ya ha comenzado. Este libro les ayudará a reconocerlo. Algunos habrán emprendido el camino como consecuencia del sufrimiento o de una pérdida, mientras que otros lo hayan hecho a través del contacto con maestro o una enseñanza espiritual, la lectura de El poder de la hora, también de Eckhart Tolle, o de algún otro libro pleno de vida espiritual y de energía transformadora, o una combinación de lo anterior. Si ya se ha iniciado en usted el proceso del despertar, este se acelerará e intensificará con esta lectura. Una parte esencial del despertar consiste en reconocer esa parte que todavía no despierta, el ego, con su forma de pensar, hablar y actuar, además de los procesos mentales colectivos condicionados que perpetúan el estado de adormecimiento. Es por eso por lo que el libro... Ahora estamos en un proceso deportivo, de fútbol, y todo el mundo está concentrado en eso. ¿Por qué? Qué raro. Y se salen del trabajo y, en fin. Es por eso por lo que el libro muestra los principales aspectos del ego y la forma como operan tanto a nivel individual como colectivo. Esto es importante por dos razones conexas. La primera es que a menos que usted conozca la mecánica fundamental del ego, no podrá reconocerlo y caerá en el error de identificarse con él una y otra vez. Eso significa que el ego se apoderará de usted y fingirá ser usted.
El ego nos domina a algunos, sí. Y no nos damos cuenta. Y creemos que eso es así, yo soy así. La segunda razón es que el acto mismo de reconocer es uno de los mecanismos para despertar. Cuando usted reconozca su inconsciencia, será precisamente el surgimiento de la conciencia, el despertar, el que hará posible este reconocimiento. No es posible vencer en la lucha contra el ego, como no es posible luchar contra la oscuridad. Lo único que hace falta es la luz de la conciencia. Usted es esa luz, nuestra herencia disfuncional. Si entendemos de manera más profunda las religiones y las tradiciones espirituales antiguas de la humanidad, encontramos que debajo de las diferencias aparentes hay dos principios fundamentales en los cuales convergen prácticamente todas. Si bien las palabras utilizadas para expresar esos principios son diferentes, todas apuntan hacia una doble verdad fundamental. La primera parte de esa verdad es el reconocimiento de que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o de locura. Son quizás algunas de las enseñanzas centrales del hinduismo las que más se acercan a ver esta disfunción como una forma de enfermedad colectiva. La denominan Maya, el velo de la ilusión. Maya. Según las enseñanzas cristianas, el estado colectivo normal de la humanidad es el del pecado original. Y eso funciona en la mente, sin explicación, pero sí con condición. La palabra pecado ha sido mal traducida y muy mal explicada. Cuando hablan de pecado nos infunden miedo y sobre todo culpa. Traducida literalmente del griego antiguo, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, pecar significa errar en el blanco, como el arquero que no clava la flecha en la diana. Por consiguiente, significa no dar en el blanco de la existencia humana. Significa vivir torpe y ciegamente, sufriendo y causando sufrimiento. Así, una vez despojado de su bagaje cultural y de las interpretaciones erróneas, el término apunta a una disfunción inherente a la condición humana. El pecado es algo espiritual. Hay alguien que dice, si hago eso, eso es pecado. Hay alguien que dice, ¿hacer qué? Pero si eso es normal, sí. Son diferentes estados de la conciencia. Los logros de la humanidad son impresionantes e innegables. Hemos creado obras sublimes de la música, la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura. En épocas recientes, la ciencia y la tecnología han provocado cambios radicales para nuestra forma de vida y nos han permitido hacer y crear cosas que habrían parecido prodigiosas apenas hace 200 años. No hay duda, esto es una maravilla. Esto sí que es una maravilla. No hay duda de que la mente humana es enorme. Sin embargo, esa misma inteligencia está tocada de locura. La ciencia y la tecnología han amplificado el impacto destructivo ejercido por la disfunción de la mente humana sobre el planeta, sobre otras formas de vida y sobre los mismos seres humanos. Es por eso que la historia del siglo XX es la que permite reconocer más claramente esa locura colectiva. Otro de los factores de esa disfunción se está acelerando e intensificando. Para finales del siglo, el número de personas muertas violentamente a manos de sus congéneres aumentaría a 100 millones. Serían muertes provocadas no solamente por las guerras entre las naciones, sino por los exterminios masivos y el genocidio, como el asesinato de 20 millones de enemigos de clase, espías y traidores en la Unión Soviética de Stalin, o los horrores innombrables del Holocausto en la Alemania nazi, 1945. También hubo muertes durante un sinnúmero de conflictos internacionales como la Guerra Civil Española o durante el régimen de los Khmer Rojos de Camboya, cuando fue asesinada una cuarta parte de la población de ese país. Basta con ver las noticias de todos los días en la televisión para reconocer que la locura no solamente ha menguado, sino que todavía continúa en el siglo XXI. Otro aspecto de la disfunción colectiva de la mente humana es la violencia sin precedentes desatada contra formas de vida y contra el planeta mismo, la destrucción de los bosques productores de oxígeno y de otras formas de vida animal, el tratamiento
cruel de los animales. El miedo y la codicia y el deseo de poder son las fuerzas psicológicas que no solamente inducen a la guerra y a la violencia entre las naciones y las tribus, las religiones y las ideologías, sino también son la causa del conflicto incesante de las relaciones personales. Si bien el anhelo de mejorar y de ser buenos es un propósito elevado y encomiable, es un empeño condenado al fracaso a menos de que haya un cambio de conciencia. Necesitamos cambiar interiormente. La historia del comunismo, inspirado originalmente en ideas nobles, ilustra claramente lo que sucede cuando las personas tratan de cambiar la realidad externa, de crear una nueva tierra sin un cambio previo en su realidad interior, de su estado de conciencia. Hacen planes sin tomar en cuenta la impronta de disfunción de todos los seres humanos que todos llevamos dentro, el ego. No es fácil de comprender. Es probable que lo sientan pesado, pero vuélvanlo a escuchar o a leer, pidan las memorias. Es un inicio, un inicio. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean contigo y con tu familia, conmigo y mi familia. Y no si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, te sientes enfermo, sientes celos o miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale. Y si algo hayas en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.